Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros hoy, ¿no? Mi pregunta es, ya que la pastora habló de leer la palabra, de meditar en la palabra, ¿no? Que es algo que venimos hace tiempo enseñando. ¿Cómo recibís la palabra y cómo la entendés? Porque sabés una cosa, la palabra, Jesús dijo que el árbol se conoce por el fruto. Y nosotros discretamente observamos y analizamos qué resultados da la palabra que predicamos cada domingo en la vida de cada uno. Y Dios en este tiempo nos está dando una palabra muy importante, ¿no? Que es el despertar. Despertar. Porque este tiempo que estamos viviendo, y esto cabe para todos, es un tiempo de despertar espiritual. La iglesia, esta no es una palabra para la gente que está en el mundo, porque el que está en el mundo tiene que ser llamado a una conversión, pero los que estamos convertidos tenemos que despertarnos. Porque estamos muy quietos, ¿no? Estamos como que la cosa está tranquila, pero realmente hay un mover muy fuerte. Gonzalo decía que hay una guerra espiritual, y verdaderamente hay una guerra espiritual. Estamos en un momento de agitación muy fuerte. ¿Y cómo estamos preparados para eso? En una guerra, si un soldado está desarmado, lo matan. Y Pablo nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Bueno, de esas armas hablamos, cómo las estamos usando, si las estamos usando o si las dejamos ahí. ¿Por qué esto? Porque es importante que tengamos cómo defendernos. Es importante que sepamos cómo enfrentar la vida cada día. Y los que estamos en Cristo tenemos la bendición, como bien decía la pastora, de la palabra de Dios. Como lo llama Pablo en Efesios, la espada del Espíritu. Esta es nuestra arma espiritual. ¿Para qué necesito la palabra? La necesito para ir contra todo aquello que viene contra mí a nivel espiritual. Tengo que usar la palabra. Entonces yo voy a compartir con ustedes ahí en el libro de Ageo. Vamos a leer varios versículos, pero es importante que lo tengamos en cuenta. En el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien, oigan esto, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, ¿sí? Sembramos mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. O sea, comen y no quedan satisfechos. Beben y no quedan satisfechos. Se visten
y no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, como diciendo, la plata se le va de las manos, quién sabe en qué. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad, otra vez lo dice, mediten sobre vuestros caminos, como diciendo, pensá en lo que estás haciendo, cómo está tu vida y por qué las cosas no te resultan. Amén. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Quiero decirles una cosa, es una de las formas de entender esta palabra, que es, ¿quién sabe cuál es la casa del Espíritu Santo? La morada. Nuestra vida, nosotros. En nosotros habita el Espíritu Santo. Pero, ¿en qué clase de casa habita? Hay una demanda de Dios, adorná y ponéla linda la casa. Porque es el lugar en el que estoy. Esto quiere decir que tenemos que embellecer nuestro interior y sacar todo lo que no sirve. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué, dice el Señor? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyó. En ese momento Dios venía hablando, pero ahí les cayó la ficha, y ahí oyeron la voz del Señor. Y las palabras, no solamente Dios, sino las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, Ageo habló de parte del Señor profetizando, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esta es una palabra para nosotros. Dios está con nosotros. El tema es si nosotros estamos con Él. ¿Entiende esto? Porque la relación de nosotros con Dios es mutua. Él me da a mí, pero ¿yo qué le doy a Él? Le tengo que dar mi confianza, le tengo que dar mi fe, le tengo que dar mi entrega, la entrega de mi persona para que todo funcione en mi vida. Si en mi vida hay cosas que no funcionan, tengo que ponerlo en las manos de Él para que Él me revele qué es lo que está mal en mi vida para que pueda encaminarme. La sabiduría de la que hablaba la pastora consiste justamente en esto. En meditar, como dice el Señor. ¿Saben una cosa? Los únicos que son capaces de meditar, de reflexionar y de pensar en lo que la palabra de Dios dice son los que tienen sabiduría. Por eso dice Santiago que al que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios que Él la dará abundantemente y sin reproche. Pero hay que pedírsela. En una relación con el Señor podemos pedirle sabiduría, porque la necesitamos, como ella decía. Yo estoy con vosotros. Y dice que ahí despertó el Señor, el espíritu del gobernador, de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor Jehová, su Dios. Y después dice la fecha, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Un día vino esa palabra que les cambió la vida y rompió con todo lo que ellos venían haciendo. Ahora, vamos a ponernos un poco en situación. El tema es que Dios quiere que nos activemos.
que nos activemos en nuestra vida espiritual. Y también quiere que aún en la obra de Dios nos activemos. Porque es un tiempo de despertar espiritual este. El domingo pasado hablábamos que era un tiempo de avivamiento, ¿sí o no? Pues bien, para que haya avivamiento tiene que haber un despertar espiritual. Si no, no hay avivamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasó acá? Después de la tremenda devastación que produjo Babilonia en Jerusalén, que destruyeron todo, aún el templo de Dios, el pueblo, ante un hecho tan tremendo como ese, como nos pasa tanto cuando nos pasa algo malo, quedó paralizado. No movió más un dedo. Escaparon a su casa, trataban de arreglar las cosas por sus medios, pero no se ocuparon más de nada de lo que Dios quería que se ocuparan. Porque hay algo de lo que Dios quiere que te ocupes. Entonces la pregunta hoy es, ¿de qué me estoy ocupando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que haga o hago lo que a mí me parece? En eso está la diferencia. A veces cuando las cosas van mal no es porque Dios tenga la culpa, sino porque yo no las hago bien. Porque no puse mi confianza en Dios y no le dije, Señor, ¿qué he de hacer? Siempre que tenemos una situación tremenda, siempre pasa que viene un momento de parálisis, un momento de desánimo. Y tuvieron una actitud pasiva cuando Dios les había dicho, construyan el templo de vuelta. Ninguno hizo nada, todos se ocupaban de lo suyo. Cuando Dios habla, ¿de qué nos ocupamos? ¿De lo que Dios nos dice o de lo que nos parece a nosotros? Esa es la diferencia. ¿Usted entiende el significado espiritual de esto? Acá no se trata de edificar un edificio, acá se trata de que Dios tenga su lugar en nuestra vida. Por eso dije, tomen el tema del templo, de la casa de Dios, como nuestra propia vida y ver qué estamos haciendo con ella. El pueblo tenía una actitud pasiva, no movía el amperímetro, no pasaba nada. Y Dios estaba hablando y no lo escuchaban, había un mandato y no lo escuchaban, estaban metidos en su problema. Tan metidos en su problema estaban que terminaron importándoles más el problema que tenían, lo que les venía pasando, que el Dios que tenían a su favor, que los iba a librar de todo eso. ¿Por qué? Porque no tenían sabiduría. Por eso bajó la palabra de Dios del modo que bajó. Sí que hubo una deportación, sí que hubo saqueo y sí que hubo destrucción. Fue tremendo. Y un hecho grave verdaderamente paraliza. No hicieron nada, se quedaron quietos. Como a veces nos quedamos quietos nosotros ante las situaciones. Pero acá lo que Dios dice es, actívense, empiecen otra vez. Vayan para adelante. Lo que pasa es que si no se reconstruía el templo, si no se volvía a edificar la casa, no iba a haber dónde adorar a Dios. Si nosotros no reedificamos nuestra propia vida, no le estamos dando lugar a Dios en nuestra vida. Entonces por eso viene ese llamado de atención de Dios que podemos ver ahí en el versículo 3, que dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas si esta casa está desierta? ¿Es tiempo? Porque no iba a haber adoración a Dios sin templo. No iba a haber lugar para Dios si no se ocupaban de las cosas de Dios y no de las cosas, no encerrarse como se encerraban en las casas, que es como encerrarse en uno mismo. Él le decía, salgan ya de donde están. Y hay 4 cosas. El primero es un llamado de reflexión. ¿Es para ustedes tiempo?
de ocuparse de lo suyo y no de las cosas de Dios? ¿Cuál es el resultado de esa actitud pasiva, quieta? Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. No quedan satisfechos. Se visten y no se reconfortan, no se calientan. Y el que trabaja todo el día, la plata se le va en saco roto. Es un llamado a la reflexión. Por hacer lo que nos parece y no lo que Dios quiere que hagamos. Y el resultado de eso es este desastre, esa falta de bendición que necesitamos en nuestra vida. El resultado de esa actitud quieta, inmóvil. Dios quiere que nos activemos porque es tiempo de que despertemos, tiempo de despertar espiritual, de movernos, de estar activos. No me refiero al movimiento físico, me refiero al movimiento espiritual. Tenemos que estar activos, hermanos, en la oración, en la lectura de la palabra, en la búsqueda de la presencia de Dios, en lo que la casa de Dios, la iglesia, también produce. ¿Saben por qué? Porque todo eso significa estar moviéndonos en el terreno espiritual y venciendo. Ya dejar de ser vencidos, hermanos. Nosotros hemos sido puestos en esta tierra para vencer, no para ser vencidos. Y el Señor lo que quiere es eso, que tengamos pensamiento, o sea, mentalidad de vencedor y no de vencido. Porque hay gente que está vencida antes de pelearla. Hay gente que se da por vencida antes de luchar. Hay gente que dice, no me va a ir mal, todo me va a salir mal, porque no sirvo para nada, porque esto, porque lo otro. Se entregan. Y lo que Dios no quiere es que nos entreguemos. Y Él está diciendo, si ustedes quieren que las cosas les resulten, sigan mi consejo, sigan mi palabra para que todo funcione. Y cuando hablamos de esto, no solamente hablo de la vida espiritual, sino que también eso se refleja en la vida cotidiana, en mi trabajo, en mis actividades, en mi familia, en todo se refleja esa actitud de enfrentar la vida con Cristo. Porque de eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué Pablo dijo eso? Simplemente porque él sabía que había amenazas contra él, pero él sabía que no había nada que fuera superior a aquel que lo estaba respaldando, que se llamaba Jehová de los ejércitos, Jesucristo de Nazaret. Cuando uno cambia esa forma de pensar, hermanos, yo les digo, luchas van a venir, problemas van a venir, pero en todos Dios nos va a dar victoria. No seremos vencidos de nadie ni de nada. Pero hay que tener mentalidad de vencedor. Hay que decir, yo salgo a la guerra para ganar, no para perder. Eso es fe. Porque yo sé que a mí me podrán vencer, pero el que está conmigo es invencible. Por eso el Señor dice en una parte de esta, yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes. Él les dice, ustedes hacen mal esto, esto, esto y esto, pero yo estoy con ustedes. Como diciendo, despiértense, reaccionen, dejen de estar quietitos, demuestren que verdaderamente la fe los está moviendo. Amén. Porque si no, hermano, no tenemos diferencia con los que están allá enfrente. Están muertos, no se mueven, porque están muertos. Pero nosotros estamos vivos. Y dijo Jesús que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Tenemos que demostrar esa vida. Tenemos que romper con la inercia, romper con el conformismo, dejar de aceptar que todo lo malo me va a venir. No tiene por qué venirme porque Cristo está conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Él conmigo, ¿quién contra mí? Ese es un pensamiento de vencedor. Por eso el Señor vuelve a darles el mismo mandato. Empiecen a trabajar en la obra. Dejen de lado sus cuestiones personales y sirvan en la obra. Trabajen en la obra, ocúpense de la obra porque hace falta que haya un lugar donde adorar a Dios. En otras palabras te lo digo, trayéndolo al tiempo ocúpate de tu vida espiritual. Reconstruí la casa del Señor que es tu propia vida.
Porque el Señor habita en nosotros. Y tenemos que hacerlo vivir en una casa realmente hermosa y no en un lugar lleno de trastos viejos o rotos. Entonces, después de todo lo que les dice, que es muy significativo, dice que entonces oyeron la voz del Señor y las palabras del profeta. Dice que primeramente el pueblo temió delante del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Se dieron cuenta que Dios les estaba hablando. Se dieron cuenta que Dios estaba ahí diciendo, hace tiempo que estoy con ustedes y todavía no se despertaron. Todavía estamos con lo mismo. Somos distintos, no somos del mundo. Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. No somos de este sistema del mundo, pero para eso hay que rebelarse. Hay que decir, yo no pertenezco a nada de esto ni hago lo que los otros hacen. Yo me guío únicamente por la palabra de Dios. Porque cuando todos me dejaron, el único que no me abandonó fue el Señor. Porque a veces se van a correr de tu lado hasta tu familia, pero el Señor va a estar siempre con vos. Como dice en su palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaran, sé que el Señor no me levantará. Y Dios les asegura su intervención, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor. Como diciendo, no se preocupen por lo que tienen que enfrentar, porque yo estoy con ustedes. Y el pueblo despierta. El pueblo de repente reacciona y dice, es el Señor que nos habla, pongámonos a trabajar, pongámonos a hacer. Porque oyeron la voz del Señor. Y dice que despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, de Josué, del sumo sacerdote, y despertó el espíritu del resto del todo el pueblo con su palabra. Por eso es que yo digo, trayendo esta palabra, hoy es tiempo de despertar. Hoy es tiempo que nos despertemos. De decir, basta, yo no estoy conforme con lo que viví, espero algo más. Tenemos que esperar más de Dios porque Dios nos quiere dar más, pero el tema es que estemos dispuestos a recibirlo. Tenemos que estar abiertos, hermanos, porque viene la bendición de Dios, vienen cosas nuevas de Dios, pero nosotros está abrir nuestra mente a eso y no a las demás cosas. Porque lo que en este tiempo pasa es que tratan por todos los medios de que estemos anulados, de que no seamos nada, de que seamos como robots y que hagamos lo que los demás nos dicen. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Porque la palabra de Dios es la única que nos va a sacar de las ruinas y de los problemas que podemos llegar a tener. O de los que tengamos. Pero hoy es tiempo de despertar el espíritu. Hoy es tiempo de que nos pongamos activos espiritualmente. Hoy es tiempo de que nos abracemos a Dios. Y el pueblo despierta. El pueblo oye y despierta. Y reaccionan, empiezan a actuar, empiezan a moverse. Entonces es importante que ante ciertas cosas que nos pasen, no solamente escuchemos la voz de Dios, sino que hagamos lo que esa palabra nos dice. ¿Qué dice? Que me ponga en acción, que me ponga activo. Que no me quede quieto ahí, metido en mí mismo, porque eso cuando dicen van a sus casas, es como decir, van y se meten en sí mismos y se olvidan de que el Señor es aquel que nos puede sacar de cualquier situación en la que estemos. Pero tenemos que ponernos activos espiritualmente y el resultado de ponernos activos, de tener el respaldo de Dios, ¿saben cuál es? Un avivamiento espiritual. Pasamos de ser víctimas a ser guerreros. Cuenta una historia que el rey David, en la cueva de Adulam, huía, lo venía persiguiendo un rey con todo su ejército. David en esa época no era rey,
pero era un hombre de Dios igual. Y se terminó encerrando en esa cueva en la huida. Pero junto con él puso a los endeudados, a los deprimidos, a todos los que estaban realmente sin esperanza. Y les dio palabra de Dios todo ese tiempo dentro de esa cueva. De ahí adentro entraron los acobardados, entraron los deprimidos, entraron los angustiados. Dice que hasta los endeudados entraron. Entraron ahí. ¿Y sabe qué salió de esa cueva después que David les dio palabra de Dios? Los valientes de David se llamaban. Y salieron, tomaron 3 naciones después de eso. Ahí empezó la cosa, y ahí empezó. Imagínense lo que puede llegar a ser con cada uno de nosotros. Pero el Señor nos llama en este tiempo a despertarnos. Y el resultado va a ser un avivamiento espiritual. Es necesario entonces que hagamos lo que hicieron estos hombres. Que reaccionemos, que nos despertemos y tengamos comunión con el Señor. Y tengamos unidad con Dios. Y escuchemos la voz de Dios. Leamos la palabra de Dios, pero también recibamos la palabra. ¿Y sabe qué? Hagamos lo que la palabra de Dios dice. Y va a ver que los resultados van a ser siempre buenos. En los tiempos de Dios, no los míos. Pero se van a cumplir todo lo bueno que Dios tiene previsto para mí. Porque como dice en su palabra, yo tengo pensamientos de paz y no de mal para ninguno de ustedes. Así dice el Señor. Amén. Así que así vamos a tener un avivamiento espiritual. Primeramente nosotros. A veces oramos diciendo, Señor, que haya un avivamiento en la Argentina, en el mundo, en todos lados. Oremos porque haya un avivamiento en nosotros. Y para eso es importante, primero, que reaccionemos. Segundo, que despertemos. Que escuchemos la voz de Dios y que entendamos que Él algo nos está mandando a hacer. ¿Qué es lo que querés que haga? Esa es la gran pregunta. Y Dios te lo va a responder. Recibí esta palabra en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y te transforme completamente todas tus áreas, material, espiritual. Y la vida verdaderamente cambie para vos. Amén. Que Dios nos bendiga en gran manera, hermano.